Nexe no Niwan. Vamos a ver unas traducciones de algunas marcas muy famosas. Es una suposición mía de cómo se traducirían al náhuatl. Pues, sin más que decir, empecemos. Yakut, Yakut, Yakut. Nick-chan, Nick-chan, Nick-chan. Sony, Sony, oh, Johnny, Johnny. Ahí no, sin embargo, la quise traducir como no Juan, no Juan, no Juan, que significa mi camino. Fue la traducción que le quise decir a Walkman. Nixe no Niwan, Kentika. ¿Cuál? Vamos a jugar un juego un juego de Dross que a mí me gustó mucho. Sí, como efectivamente ya tengo que censurar esos anuncios. Como pueden ver, es un video, es un juego de Dross, estilo Mario Bros. Y lo único que tengo que hacer es matar zombies. Que estoy intentando como era Mictia. Mictia, creo que así era. En náhuatl, matar zombies Mictia. Como pueden ver, aquí tengo varios escenarios desbloqueados. Voy a jugar. Me apetece jugar con el troll. No lo había comprado. ¿Cuánto dinero? Sí me alcanza. No me alcanza. Sí, el mismo escenario. Vamos a jugar con el troll. ¿Qué más les puedo decir? Espérate. Aparte que la escopeta le había aumentado la potencia. Es más fácil jugar. Bueno, matarlos. El juego es muy divertido. De hecho, parece que lo estoy patrocinando. Pues en este tiempo de cuarentena, pues ojalá que les guste. Yo no me creo mucho la versión oficial. Vamos a hablar de la versión oficial. Nos están diciendo, bandeando del coronavirus COVID-19. No me fío mucho de las versiones oficiales. Siempre intento buscar noticias alternativas. O meter estos va demasiado rápido. Y al parecer como que hay algo escondido detrás de todo esto. No puedo asegurar de que lo que estoy viendo sea en noticias alternativas sea como van a decir. Puede que el nuevo orden mundial sea peor de lo que nos estén diciendo. Bueno, no, canales como Rimer 35, Mundo Desconocido, VM Gran Misterio, Hijos del Sol, que es lo que yo veo. También uno de mis suscriptores me está pasando noticias alternativas. No podemos asegurar si realmente se va a ir por ese camino o es como nos dicen la ciencia oficial, o bueno, lo oficial.
que nada más es un virus, se tiene que detener y ya. A ver cuál elijo esta. La del viejo este. Pues uno tiene que dudar de todo. Principalmente ahorita porque nos están bombardeando con una supuesta enfermedad. Coronavirus. Hay muchas enfermedades. Se está diciendo que China lo creó, Estados Unidos lo creó. No estoy seguro. Tampoco puedo decir que, o sea, que realmente, o sea, ¿cómo va a ser el nuevo orden mundial? No estoy seguro, no puedo decir mucho porque lo que estoy viendo son noticias alternativas. No tengo la verdad, no quiero imponer la verdad. De hecho, no quiero porque, no sé, o sea, cuando tú impones algo es como, no, no sé, te sientes, no sé, un ser supremo. Y pues la verdad no quiero imponer, la verdad no tengo ni idea de lo que vaya a pasar, simplemente hay que ver, o sea, hay que ver si realmente nos están diciendo como es un simple virus y ya, hasta allí. Después de 30 o en lo que queda de este mes de abril, todo vuelve a la normalidad. Vamos a ver si es como nos dicen la ciencia oficial, o sea, los medios de comunicaciones oficiales. Ignoren eso. ¡Ah! ¡Ah! O realmente sí es como, o sea, bueno, en lo que se está, o sea, como que quieren ocultar algo, nuevo orden mundial. Después de esto se viene una catástrofe. Bueno, voy a decir que se va a arruinar la economía al final. El dinero, o sea, ya no va a haber dinero. Lo que quieren es que haga dinero virtual. Una vacuna a nivel mundial obligatoria. Voy a decir una frase que el otro día estaba viendo Los Cazafantasmas y la verdad no me acuerdo bien de los nombres. O sea, uno de ellos dijo, si estamos locos, bueno, sí que bueno, si al final realmente es un supuesto virus y todo regresa a la normalidad, no pasa nada, pues todo regresa a la normalidad en lo que queda de este mes. Y ya todos felices, nosotros los que estamos locos, pues simplemente, o sea, entre comillas, bueno, no sino de manera metafórica, nos llevan a la casa, de manera metafórica, nos llevan a la casa y ya no pasa nada, simplemente es un virus, se contiene la cuarentena, o sea, al final se disuelve la cuarentena a lo que queda de este mes y ya. Y si no, pues todo el mundo se va a la mierda, pues no quiero aceptar la versión oficial porque siento que hay algo detrás. Estaba viendo videos y de que están personas, o sea, sí, noticias alternativas, personas que están entrevistando que tienen experiencia en el campo de medicina o personas que han trabajado en la Universidad Rockefeller y han desmentido lo que está pasando actualmente, desmentido. Yo no puedo saber la verdad, puede que, como, o sea, como dijeron en los cazafantasmas, puede que sea cierto lo que nos están diciendo, es un virus, se deshace la cuarentena a final de este mes y ya, no pasa nada, nos mandan a la calle de manera metafórica. Los que estamos locos nos mandan a la calle de manera metafórica. Y si no, pues, como ya dije, no hubo orden mundial, al final se va a ver todo. La economía va a haber un crash de dinero a nivel mundial. Nos van a decir de la vacuna. No puedo decir nada más porque lo que está diciendo JL, aún tengo mis dudas si va a ser así el nuevo orden mundial. No puedo decir nada, solamente, simplemente nos queda esperar a ver qué pasa, esperar.
No puedo decir mucho, no tengo mis dudas si va a ser el nuevo orden mundial o no sé. La verdad yo quiero oponer resistencia y me están matando cada ser por J. Bueno, vamos a elegir a Dross con un con este escenario de la montaña a matar zombies. Y simplemente eso, quería dar mi opinión. No me creo nada. De hecho, sí es cierto que hay una pandemia, pero creo que la manera que la estamos resolviendo es de la manera más estúpida. Pero simplemente esa... ¡Caña! Pero simplemente esa... Como dice mi mamá, no soy católico, de hecho no proceso ninguna religión. Pero como dice mi mamá, a ver qué Dios nos dice, a ver qué es lo que Dios nos separa. A ver qué, bueno, lo que dice el tiempo, a ver, solamente nos queda esperar a ver el escenario en el que estamos viviendo y ya. Y pues simplemente era, era ese mensaje. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y ya no sé qué más agregar. De hecho, antes de que vean este gameplay, in on gameplay, van a ver un video de introducción sobre la lengua náhuatl, cómo se dicen algunas marcas. Y se me fue el Tommy. No sé si son Macaulay Tommy, McClarky Tommy, o no sé. Si se hace más rápido, más rápido, no puedo ver. ¡No puedo ver! Que está hablando y está haciendo el gameplay y tratando de que lo que esté en mi cabeza al momento de hablar suene lógico, suene coherente, es difícil. Lo único que les puedo decir, bueno, lo que estaba diciendo, mejor dicho, es antes de que vean este in-on gameplay, van a ver un video de introducción sobre la lengua náhuatl, que voy a decir cómo se pronuncian algunas marcas. Por ejemplo, voy a decir Nissan, que es una marca japonesa. ¿Cómo se diría en náhuatl? Otra vez me matan. Nixon sería Nick-chan. En náhuatl, Nixon en español, o como decimos todo el mundo, o sea, que hablamos español, y Nick-chan en náhuatl, Nixan, Nick-chan, cosas así. Y quería hacer un saludo que me está matando como ya dije, me están matando los puñeteros zombies. A ver si me sale, a ver si me sale. ¡Ey! ¡Senka Kuarimo Chintin! ¡Nika Vegeta 777! ¡Y Panseiyan Kui Gameplay! Madre mía, siempre intento hacer. O sea, algo parecido a lo que es la voz de Vegeta, pero no me sale. Mm, sería como. O sea, madre mía, Willy. Madre. ¿Cómo era la voz de Vegeta? Madre mía, Willy. Va más o menos por allí. Ay, muy buenas a todos. Aquí Willy Reyes comentando. La voz de Willy Reyes es más opaca, más como si quisiera suicidarse. O sea, es como. Hey, Senkakuali Moshintin Nika Willy Reyes. Sería algo así. La voz de Tom Gameplay le daría ese tono. ¡Piale, Mochintín! ¿Qué más seguía? Bueno, yo ya me despido. O sea, ¿cómo era o sea, el saludo de Tom Gameplay, o sea, la voz? Hola a todos y bienvenidos a Tom Gameplay. Piale, Mochintín, Iwan Panoltin, a Tom Gameplay. Vuestro canal de terror y diversión. A propósito, si eres nuevo, no olvides tocar el like
para que suba más videos. De hecho, voy a subir más videos si es que puedo, porque tengo algo de flojera. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte si te apetece. Si no, no, pues simplemente comparte a tus amigos o no. O sea, puedes ver mis videos y si quieres suscribirte, pues ahí tienes el botón de suscribirte. Clasocamátic Chicta, si mi náhuatl no me falla, y que más que los otros videos que voy a subir es más bien sobre la cultura. Y antes de este video van a tener un video de introducción de cómo se dicen algunas marcas. Timotaise,